Primera de Tesalonicenses he puesto por título Encontrando consuelo en el retorno de Cristo. Esta carta se encuentra casi al final de las epístolas que escribe el apóstol Pablo cuando están clasificadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de eso, esta epístola es una de las primeras que escribió realmente el apóstol Pablo. Fue escrita en el año 52, 53 aproximadamente y fue dirigida a una iglesia joven, a una iglesia de nuevos creyentes, a una iglesia que se encontraba pues realizando grandes esfuerzos y fue una iglesia que fue fundada por el ministerio de Pablo y donde Pablo tuvo que salir casi corriendo de allí porque lo estaban persiguiendo. Entonces dejó a la iglesia y él se sentía preocupado, se sentía con una carga por la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, cómo Pablo trata con estos nuevos creyentes, qué hace para ayudar a nuestros nuevos creyentes, entendiendo de que pues existían diferentes problemas, diferentes luchas. En algunas oportunidades nosotros como creyentes pensamos, tenemos ideas bastante distorsionadas con respecto a la iglesia primitiva. Muchas veces pensamos que la iglesia primitiva era una iglesia que no tenía problemas, una iglesia que no tenía luchas, era una iglesia donde todo el mundo estaba triunfando, donde obtenían grandes victorias en Cristo. ¿Sabe qué? Todo eso es verdad, pero también es cierto que tenían graves problemas y algunos de los cuales se reflejan en esta epístola. Es decir, la iglesia primitiva no era la iglesia perfecta, como a veces algunos tratan de impresionar. Es que tenemos que ser como la iglesia primitiva, sí, todas las cosas buenas, pero tenían también problemas, también tenían dificultades. El autor de 1 Tesalonicenses, está puesto en el versículo 1 del capítulo 1, indica que fue escrita por el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo. Ahí dice Silvano, ¿verdad? Pues él es Silas, ¿no? Entonces, los autores. ¿Cuál es el propósito por el que se escribió 1 Tesalonicenses? En primer lugar es agradecer a los hermanos. En segundo lugar es animar a los creyentes. En tercer lugar es defenderse de falsas acusaciones que se habían por ahí filtrado. En cuarto lugar es que habían algunos malos entendidos en la iglesia tesalónica respecto al retorno de Cristo. Era evidente cuando si hay confusión respecto a un tema es porque algo saben del tema, ¿cierto? Aquí entonces podemos ver que el apóstol Pablo algo ya les había mencionado sobre el retorno de Cristo, pero como ellos no lo entendían completamente, lo estaban tergiversando y esto ocasionaba otro problema. Porque si no entienden completamente, entonces va a haber un problema, porque van a tratar de aplicarlo de manera incorrecta. Y algunos de ellos estaban esperando que Cristo retornase tan pronto, y de hecho tan pronto esperaban que ellos habían hecho renuncio a mi trabajo y entonces yo voy a dedicarme a ti y quiero esperar que tú vengas y no voy a trabajar. Y como ellos no estaban trabajando, pues no se estaban ganando la vida. Alguien tenía definitivamente que ocuparse de ellos. Es decir, estos cristianos estaban viviendo como sanguijuelas. ¿Sí saben lo que es una sanguijuela? Que se ocupa de extraer nomás de otros la sangre. No hacían nada. El resto de la congregación se tenía que preocupar. Y Pablo entonces escribe esta carta para poder aclararles y poner los puntos claros respecto al retorno de Cristo. Y en quinto lugar, el quinto propósito por el que Pablo escribe esta carta es para poder dar instrucciones sobre la vida santa que deberían de vivir los creyentes. Esto se debe a que en esta ciudad, como todas las ciudades griegas, había una promiscuidad sexual. Y eso era de lo más común e incluso estaba considerado como un derecho religioso. Y el llevar una vida de castidad, una vida de santidad, una vida de pureza, era considerado como algo monstruoso para ellos. No, lo normal es que tuviera que haber promiscuidad sexual. Eso era lo que ellos decían. Por lo tanto, yo creo que no hay mucha diferencia. Como el día de hoy, hay muchos allá en la prepa, por ejemplo,
muchachitos que están presionando, grupos que están presionando para que otros también tengan relaciones sexuales ilícitas. Y si no lo hacen, entonces, no, tú eres old fashion, ¿no? Tú eres antiguo. O sea, todo eso igual había en esos tiempos, ¿no? ¿Y qué querían ellos? Que los creyentes, los nuevos creyentes, se amoldasen y siguiesen pues a las costumbres sexuales de esos días. Podemos entonces nosotros ver que la situación en Tesalónica no era de la mejor. Y es la razón. Creyentes nuevos presentándose en una situación como la que les menciono. La situación estaba complicada para ellos y ellos se sentían presionados y entonces muchas veces se sentían perseguidos, y entonces el apóstol Pablo les trae a la memoria y les hace recordar que aquellos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo persecuciones por sus propios conciudadanos, porque eran de ahí mismo, no, aquellos que habían rechazado al Mesías, ¿saben qué? Ustedes están pasando algo similar a lo que pasaron los profetas, le dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver rapidito, fíjense, allí en el capítulo 2, el versículo 14 y 15 de Primera Tesalonicenses, que es el libro que estamos leyendo el día de hoy, dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Es lo que pasó. Es decir, usted está pasando unas persecuciones, pero ¿sabe qué? No son los primeros. Vamos a verlo. Y comparemos esto, por ejemplo, con Jeremías capítulo 2, versículo 30, para que usted se dé cuenta. Dice, en vano he herido a vuestros hijos, no han aceptado la corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Hermanos, podemos darnos cuenta que lo que estaba pasando ahí en Tesalónica no era nuevo. Ya los profetas antiguamente así los habían matado. Podemos ver cómo trataban a los profetas, cómo trataban a Jeremías, cómo trataban a Elías. ¿Cómo los trataban? ¿De la mejor manera? Evidentemente que no. Eran perseguidos porque el pueblo muchas veces lo que quería era escuchar palabras dulces, palabras que Dios le decía, no, mira, no pasa nada, tú lo que estás haciendo está bien, tú estás bien. Ahora, si tú estás bien, entonces Dios es el que está mal. No pasa nada. Eso querían escuchar. Pero entonces, que como los profetas eran hombres de Dios que tenían que hablar lo que Dios decía, decían, ustedes están mal porque están adorando a otros ídolos, están adorando a otros dioses, ustedes están metidos en cosas que no deberían ser, porque mismo Dios ha establecido su ley, ha establecido en su palabra que tienes que hacer y no tienes que hacer. Entonces los profetas eran hombres que no tenían miedo a los hombres, sino tenían únicamente temor a Dios. Por esa razón los mataban, pensando que con eso acallaban la voz de Dios. Mataban a uno y se levantaban dos. O sea, Dios siempre ha tenido profetas. Incluso ustedes recordarán a Elías cuando después de que mató a los 400 profetas de Baal, se fue a esconder allá en la cueva. O sea, ¿sí se acuerdan? Entonces estaba ahí orando y le dice, Señor, solamente yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? No, no te creas. Tú, mira, ¿sabes qué? Yo todavía tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, yo todavía tengo mi reserva. O sea que tú no eres el único. Dios siempre tiene un remanente fiel. Pero siempre a los hombres que han dicho la verdad, siempre no les ha ido tan bien aquí en este mundo. Jesús advirtió que los verdaderos profetas siempre iban a tener oposición de los impíos. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, ¿no? Quiero comenzar a desarrollar algunos versículos claves dentro de 1 Tesalonicenses. Así que vamos rápidamente al capítulo 3, versículo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Las dificultades y las pruebas que vienen a nuestras vidas como creyentes no son accidentes, sino son ordenadas por Dios. Ahora tenemos que saber algunas cosas importantes. Si yo, fíjense, si yo no estoy en el camino del Señor, ¿no? Pero vamos a decir, no estoy en el camino del Señor. Si yo soy un alcohólico, las consecuencias de tomar, pues es probable que me llegue una cirrosis. ¿Sí o no? Son consecuencias. Si yo me dedico a fumar, lo más probable es que llegue a tener como consecuencia, ¿qué cosa? Un cáncer a los pulmones. Y no decir, es que estoy pasando una prueba, ya vengo a Cristo, ¿no? Y todavía sigo con la cirrosis, porque a veces Dios te sana y a veces Dios no te sana. Dios sabe cómo hacer las cosas, Él es soberano y es más sabio que todos nosotros. Entonces ya venimos a los caminos del Señor. Yo ya no tomo, yo ya no fumo, pero ahí está la infección ahí a los pulmones, o ahí está la cirrosis. Y yo voy a decir, es que estoy pasando una prueba. Esa no es una prueba, son consecuencias de mi pecado. Por otro lado, a veces, por ejemplo, somos muy mezquinos para poder ofrendar de acuerdo a como Dios nos ha provisto, de acuerdo a como Dios nos ha dado. Y luego viene la situación mucho más angustiante y ya no hay. Y es que estoy pasando una prueba, no estás pasando. Son consecuencias de lo que tú no fuiste generoso cuando recibiste de parte de Dios. O sea, son cosas, hermanos, que tenemos nosotros que entender. Hay pruebas, pero hay situaciones en las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Y yo estoy acá hablando de pruebas. Las pruebas no son accidentes, sino que son ordenadas por Dios. ¿Por qué los ordena Dios? Porque es la única manera en que nosotros podamos ser formados nuestro carácter. Debemos saber que vamos a padecer por Él también. La persecución no debería ser extraña para nosotros. El apóstol Pablo así lo dice, de hecho, ¿no? Oye, ¿por qué te preocupas o por qué te sorprendes de la prueba que ha de venir? Como si algo raro fuera. Lo raro es que tú, siendo creyente, no te pase ninguna prueba. Ese sí es lo raro. Pero si tú eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, ¿la prueba va a pasar? Sí, va a pasar. Porque a través de la prueba vas a ser perfeccionado. Yo voy a ser perfeccionado, ¿verdad? Y entonces después de la prueba saldremos mucho más santos, desde luego. Pablo había advertido a la iglesia tesalónica que esas situaciones iban a pasar. Cuando estuvo con ellos, eso les dijo. Debemos advertir que a los nuevos creyentes, que el camino pues no es un camino de rosas, no es un camino donde vienes a Cristo y todo se soluciona. Sí, es posible que se solucionen muchas cosas. Es posible que si tú vienes, es posible, no estoy diciendo que así es, que Dios te sane. Es posible que Dios intervenga en el asunto de repente complicado y difícil que tengas, pero también es posible que debido a nuestra naturaleza no somos perfectos ni santos, tenemos que ir a pasar pruebas para que nuestro carácter sea aprobado como el oro, de tal manera que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Entonces se da cuenta que van asociadas estas cosas. Porque si nosotros no le decimos a alguien que viene a Cristo, mira, van a haber algunas situaciones y dificultades, pero recuerda algo, la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Hey, mira, ¿sabes qué? Vas a pasar por este camino angosto, está difícil, pero sabes que yo voy a estar contigo. Pero tú lo tienes que pasar, tú confía en que yo estoy contigo. Tú lo tienes que pasar porque cuando tú lo pasas, entonces dirás, yo pasé, yo atravesé. ¿Cómo serás victorioso si nunca pasas ninguna prueba? ¿Cómo podrás ser victorioso si nunca has pasado una situación? ¿Cómo podrás aconsejar a otro o a otro alentarle y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo estuve pasando tal situación, pero de todas ellas el Señor me ayudó. No me las quitó, pero me ayudó a que yo pueda superarlas. Y cuando ya las superé, entonces pude ver y glorificar a Dios por su grandeza, por su fidelidad. Entonces tú puedes hablar en base a tu propia experiencia lo que Dios ha hecho, que las promesas que están escritas en su palabra se hicieron una realidad en tu vida. Hermanos, cuando hay situaciones, cuando hay persecuciones,
tenemos que saber que detrás de todo eso está Satanás, el enemigo de los hijos de Dios, muchas veces. El poder de Satanás es real, es una fuerza poderosa en contra de la fe del creyente. Es decir, fíjense, la lucha contra Satanás es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, son cosas espirituales. ¿Por qué sucede esto? Porque el tentador siempre va a tratar de destruir tu fe. Mi fe, escúchalo. Cuando vienen esas situaciones que de plano tú no entiendes, es porque el enemigo quiere destruir tu fe. Ahora, esto va a venir, escúchame también lo otro. La otra cara de la tortilla es, esto va a venir siempre y cuando Dios lo permita. Si Dios lo permite, es porque Él entiende que es necesario para tu vida, que pases esa situación. Ahora, como león rugiente, siempre Satanás está al acecho de los creyentes y debemos resistirle. Dice, firmes en la fe, dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 5, versículo 8. Es la forma como tenemos que estar nosotros. Cuando Satanás se presenta a Eva, empezó debilitando su fe. Ustedes recuerdan ahí en Génesis 3:1, donde dice, con que Dios os ha dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Qué trataba? De poner en duda la palabra de Dios. Es para que ella pudiera dudar, estaba debilitando esa fe. Como serpiente, Satanás engaña y también como león devora. No se pone ahí un ratito. Usted no ha visto una serpiente que cuando tiene la presa, bueno, me desanimé, creo que mejor me voy y tiene misericordia. Nunca han visto eso. O el león cuando está a punto de saltar no se arrepiente. Ay, no, creo que, mira, le voy a hacer daño, lo voy a matar. No, no se pone así. Simplemente va, es la idea. Satanás está ahí y va a usar cualquier medio para atacar al creyente y para poder debilitar su fe. Es interesante que en ese mismo pasaje, en el mismo capítulo, pero 2 versículos antes, me parece en el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Fíjense lo que dice la misma. Y a mí me llama la atención esta palabra inquiete en el versículo 3. Estamos Tesalonicenses 3:3. La palabra inquiete. ¿Sabe por qué me llama la atención? Es muy interesante. Porque la traducción de esta palabra del griego, cuando traducimos literalmente, significa mover el rabo o adular. O sea, la idea es que Satanás a menudo adula al creyente con el fin de ¿qué? De desviarlo de camino. Satanás le dijo a Eva, ¿cómo lo hizo? Que ella sería como Dios. Lo estaba adulando, se da cuenta, le estaba moviendo el rabo, lo estaba inquietando. Es lo que estaba haciendo. Si tú comes de ese árbol, mire, tú serás como Dios. Lo estaba adulando. Es que tienes que ser igual. ¿Y ella qué pasó? Ella cayó en la trampa de esos halagos y pecó. Es decir, Satanás, y quiero que esté atento a esto, Satanás es más peligroso cuando él lisonjea que cuando él ruge como león. Porque cuando ruge tú estás a la expectativa, pero cuando te lisonjeas, ay sí, yo soy la princesa de Dios o el príncipe de Dios y todo el rollo y tú crees, te la crees todo y te la tragas completa. ¿Te das cuenta? Entonces es más complicado. Y la tarea de Timoteo, ¿cuál fue? Fue afirmar a estos creyentes y alentarlos en la fe. Es la fe en Dios la que nos va a mantener firmes cuando el enemigo nos ataca. Es la fe. Recuerden ustedes cuando Jesús estaba hablando con Pedro y le dijo, Satanás ha pedido, ¿qué cosa? Permiso para zarandear. Pero yo he rogado al Padre, ¿para qué? Para que no te venga eso. ¿Dijo eso? Para que no te zarandee. No, para que tu fe, dice, no te falte. O sea, ¿quién va a vencer? Nosotros, pero es con el poder de Él, hermanos. Quiero que entendamos, son cosas importantes que nosotros
debemos de poder ser capaces de comprender. Sin fe en Dios, pues ya estamos derrotados. Recuerden ustedes ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. El Señor no nos ha salvado de las tribulaciones en este mundo, pero nos ha prometido vida eterna y en su presencia ya no habrá tribulación. ¿Cuándo no vamos a pasar por problemas, por situaciones, por dificultades, por enfermedades, por vicisitudes? ¿Cuándo? Cuando estemos a su presencia. No ha prometido en ninguna parte de la Biblia que estando acá vamos a pasar, wow, lo mejorcito. No, vienes a Cristo y todo se desaparece. Como esa iglesia, no pare de sufrir. Pues es un embuste. Solamente el único que pare de sufrir es el pastor que se lleva toda la lana. ¿Verdad? Porque pues el resto sigue en lo mismo. La voluntad de Dios, nosotros como creyentes tenemos que entender que la voluntad de Dios también se hace en el sufrimiento. Es decir, no solamente en las grandes alegrías es que Dios está con nosotros y nosotros decimos, sí Señor, yo te adoro, sino también cuando pasemos situaciones difíciles, cuando pasemos sufrimiento, Señor, tú sabes por qué me pasa esto, no lo entiendo, no comprendo mucho de esto, tú tienes tus planes, pero aquí estoy y quiero alabarte y quiero adorarte. Es decir, en medio del sufrimiento nosotros podemos también someternos y glorificar a ese Dios extraordinario que no ha perdido el control de nuestras vidas. ¿Sí captamos eso? O sea, siempre que tiene que haber un balance. Y esa es la vida del creyente. Ahí en el mismo 1 Tesalonicenses, vamos al capítulo 4, versículo 14 al 17. Capítulo 4, versículo 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El mundo pagano, en los tiempos de Pablo, ellos no tenían ninguna esperanza de vida después de la muerte. Y quiero manifestarles lo siguiente. En una inscripción de una tumba, escribieron lo siguiente: yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. Se lo voy a repetir. Yo no era, yo vine a ser, ya no soy y no me importa. No tenían sentido. O sea, no eran, pero vinieron a ser, pero ahora ya no es más. Entonces, no le importa nada, porque ellos no tenían una esperanza de vida eterna. Entonces, con este pensamiento que había en Tesalónica, esto origina que los creyentes de la iglesia comenzaran a preocuparse por sus parientes que estaban muriendo, por los que habían muerto. No sabían, era cristiano, pero murió, y ahora ¿qué va a hacer? O sea, ellos pues no tendrán esperanza. ¿Por qué? Porque todavía había la influencia que se movía en Tesalónica. ¿Qué sería de ellos cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga, ¿tendrán la ventaja de otros creyentes vivos o no? ¿O ellos se quedarán ahí? ¿Qué pasará? Y entonces aquí en este párrafo que acabamos de leer, Pablo es que responde a esas interrogantes y les anima y les consuela basándose en 5 hechos fundamentales. En primer lugar, o el primer hecho, es que nosotros tenemos la revelación, tenemos la verdad de Dios, es lo que le dice en el versículo 13. Pablo resolvió el problema cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los creyentes no tenemos que adivinar
Como a veces algunos dicen, no, pues yo no sé qué hay después de la muerte. Yo creo que ahí en el pozo se acaba todo. Nosotros con los creyentes no sabemos que ahí no se acaba todo. Es ahí donde empieza la verdadera vida. ¿Sí saben que ahí empieza la verdadera vida? Porque estamos en la presencia del Señor. Aquí pasamos tribulaciones, situaciones, tentaciones, dificultades, enfermedades, problemas. Con trabajo, sin trabajo. Algunos se quejan por trabajar tanto y otros por no tener trabajo. O sea, de todo hay. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, recién comienza, ¿verdad?, la verdadera vida. Ahora, nosotros no podemos adivinar qué cosa va a pasar acerca de la muerte más allá. ¿Por qué no podemos preocuparnos? Porque nosotros sí sabemos que hay más allá. Dios le dio a Pablo una revelación especial, una revelación extraordinaria acerca de la resurrección y de la venida de Cristo. Ya que nuestro Señor Jesucristo, Él conquistó la muerte, entonces nosotros no tenemos por qué tener temor ni a la muerte ni al futuro. Es que no sé, hay algunos que dicen, es que yo no me quisiera morir por mis hijos. Bueno, si tú te mueres, tus hijos van a estar mejor cuidados. ¿Sabes quién lo cuida? Dios. Porque algunos se creen indispensables, ¿no es cierto? Porque si Dios permitió que nacieran, ahí está. El problema, ¿saben por qué hay tanto sufrimiento? Es porque la gente se aparta de Dios. No es porque Dios no pueda proveerles. No es porque Dios no les pueda dar y satisfacer. Es porque la gente no quiere saber nada con Dios. Esa es la razón, no hay otra. Alejados de Dios, no van a poder lograrlo. Entonces, si Jesús murió, si Jesucristo, Él muere, pero también Él resucita, entonces nosotros no tenemos por qué tener temor ni a la muerte ni al futuro, porque el futuro está en las manos de Dios, por lo tanto estamos seguros. ¿Se dan cuenta qué coherencia hay ahí? Entonces la palabra autoritaria de Dios pues nos da seguridad y nos da consuelo, ese consuelo que necesitamos cuando estamos en tiempos de incertidumbre. El segundo hecho es que Cristo viene otra vez. ¿Sí sabía que Cristo viene otra vez? Y no voy a hacer como estos que publican en Facebook, ¿no? Porque ocurrió el sismo, ahora acá dos sismos, ¿no? El 9 y el ¿qué? 17. No, el 7, perdón, el 7 y el 19, ¿verdad? Me estoy confundiendo. El 7 y el 19. Ya Cristo viene, son señales. Pues siempre han habido sismos. Desde que tengo uso de razón han habido sismos. He pasado por sismos fuertes y no vino Cristo. El asunto es que muchas veces la gente no entiende. Todo eso ha venido, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tener esa confianza de que Cristo viene y esperarlo. Con sismos o sin sismos, de nuestra vida debe estar recta delante de su presencia, delante del Creador. Recuerden que, ¿cómo va a ser la venida de Cristo? Como en los días de Noé. En los días de Noé no menciona que había sismos. La gente estaba de lo más tranquila, de lo más normal. Se casaban y se daban en casamiento, habían fiestas, había todo. O sea, tranquilo. Era un día de lo más normal cuando Cristo vino. Cuando Cristo va a venir, perdón, quiero decir. No. Entonces, regresemos aquí. Aquí, hermanos, en Tesalonicenses hay un énfasis sobre el retorno de Cristo. Y Pablo relaciona la venida de Cristo con la salvación, con el servicio y la firmeza con la que nosotros debemos esperar. La doctrina de la venida de Cristo puede consolar al que sufre. ¿Por qué? Si hay una persona que toda su vida fue de sufrimiento y llega a los caminos del Señor y al saber que un día recibirá consuelo de parte del Señor, dice, no, pues yo entonces voy a ser consolado por Él, por Dios mismo, no por cualquiera, por Él mismo. Entonces va a estar, ¿cómo? Esperanzado. Es más, yo ya quiero estar con el Señor, dirían algunos, ¿verdad? Pablo usa la palabra dormir aquí para hacer referencia a aquellos creyentes que habían muerto. De hecho, Jesús utiliza la misma expresión. ¿Por qué? Porque para Jesús tenía poder sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte. Es decir, simplemente estaban durmiendo. Pablo no dijo que el alma duerme cuando uno muere. Quiero que sepa, el que duerme es el cuerpo, no el alma. El alma, él lo aclara, va a la presencia del Señor. El cuerpo es el que duerme.
El alma va a la presencia del Señor. Son cosas diferentes. Así que en el versículo 14 dice, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Si un alma no está con él, no lo va a poder traer. Lo va a poder traer a menos que estén con él. No es el alma el que duerme, entonces, aclarado eso, ¿verdad? Sino el que duerme es el cuerpo. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando una persona salva, que da frutos, nosotros, a ver, como pastores, a veces tenemos que exponer la palabra. Qué fácil que es. El asunto es cuando nosotros tenemos que compartir en un lugar donde no hay una seguridad de que la persona fue fiel, que fue salvo. Es complicado, no le puedes dar mucho consuelo con decirle, no, pues está con el Señor, porque estaría mintiendo, ¿verdad? Entonces, pero cuando alguien es salvo, pues no, es bastante fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que un día, cuando Cristo venga, traerá consigo también a esa alma de ese hermano que está durmiendo, lo traerá para ese gran día de resurrección. En alguna oportunidad alguien le dijo asistió a un sepelio y le dice, era su amigo, su esposa de su amigo había fallecido y se acerca y le dice, oh, has perdido a tu esposa, lo siento mucho. Y el amigo le dice, la verdad no lo he perdido, uno no puede perder algo cuando sabe dónde se encuentra. Y yo sé dónde se encuentra mi esposa, por lo tanto, no la he perdido. ¿Se dan cuenta? Podemos decir que has perdido cuando no sabes dónde está. Pero si sabes dónde está, no ha perdido. Y es lo que le dijo. Entonces, Cristo vendrá en el aire y ahí nos reuniremos con Él. Es lo que dice el versículo 17, donde millares de personas van a desaparecer de repente. Ya sea que nosotros los creyentes vivamos o muramos, nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, porque Cristo también vendrá por nosotros. Y eso es, cuando me les decía hace un rato, la gente de Tesalónica, para ellos la vida terminaba con muerte, ahí acababa todo, no tenían esperanza. Pero Pablo les está dando esperanza a los hermanos debido a que ellos no habían entendido, estaban preocupados. ¿Qué te pasa si Cristo viene y ellos están muertos? ¿Cómo se los va a llevar? O sea, ellos no podían entender, pero aquí Pablo está aclarando estas cosas. La promesa de su venida entonces tiene que ser un consuelo a nuestro corazón. Ahí no habrá llanto, no habrá dolor, ya no habrá tristezas, dice el canto, ¿verdad? Ahí enjugará Dios toda lágrima. El tercer hecho que Pablo menciona en este pasaje que leímos es la resurrección, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Pablo predicó la doctrina de la resurrección a los filósofos atenienses, pues ahí en Hechos capítulo 17, la mayoría de ellos, ¿qué hizo? Se burló, está loco. El hombre ya no puede resucitar. Para los griegos, ¿sabe qué cosa ellos pensaban dentro de su filosofía? Recuerden que ellos eran muy filósofos, muy capaces, muy intelectuales. Para ellos lo que querían era deshacerse del cuerpo. Deshacerse del cuerpo era su gran esperanza. Entonces, si ellos querían deshacerse de su cuerpo, ¿cómo es posible? ¿Para qué quiero que resucitar? Va a ser una carga para mí. Yo quiero deshacerme del cuerpo. Fíjense cómo es el pensamiento filosófico, ¿no? Porque un hombre entonces va a anhelar resucitar. Y además, ¿cómo podría resucitar su cuerpo? Siendo que los elementos de ese cuerpo pues se van a corromper, se van a convertir en polvo. Imagínense, ¿dónde estarán los huesitos de los israelitas que se quedaron en el desierto? ¿Existirán? Ni los huesitos. O sea, ya no existirá eso. Entonces, para los griegos, por ejemplo, esta doctrina de la resurrección era una tontería, era una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando Cristo venga, en el aire va a exclamar, en el versículo 16 del capítulo 4, dice, con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, fíjese esto, y acá hay algo importante que aclarar. Esto no quiere decir que se van a juntar
Todos los huesitos se van a comenzar a formar. Ahí. Otra vez, es una resurrección, no es una reconstrucción. ¿Sí entiende eso? Ahorita se lo voy a explicar. Es una resurrección, no es una reconstrucción. Y Pablo estaba argumentando en favor de la resurrección ya en 1 de Corintios capítulo 15, señalando que la resurrección del cuerpo humano es como una planta que brota desde la semilla. La flor no es idéntica a la semilla, ¿o sí? Nunca lo es. No, o sea, usted planta una semilla, luego crece y produce una flor, pero esa flor no se parece a esa semilla que usted plantó. Sin embargo, hay una relación muy íntima entre la semilla y la planta que ha crecido. ¿No es cierto? Porque si no hubiera habido esa semilla, no hubiera crecido la planta. ¿Sí comprende la idea? Así es con el cuerpo. El creyente va a recibir un cuerpo glorificado como el del Señor. ¿Recuerdan ustedes? Como el del Señor. Entonces, el cadáver es la semilla. Esa semilla que se siembra en la tierra. Y el cuerpo de la resurrección es la flor que brota en base a esa semilla. ¿Ya captó la idea? Porque algunos todavía tenían idea de que todos, porque la vieron en la película, ¿verdad? No, la Biblia dice esto. Entonces la doctrina cristiana de la resurrección nos asegura entonces algo importante, que la muerte no es el fin. La muerte es un paso para estar a la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar a la presencia del Señor? ¿Y cuántos quieren morir? No, yo no quiero. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Que estamos tan apegados a este mundo, ¿verdad? No, yo hacía trancazos, ¿no? Y a como sea, pero yo quiero seguir todavía acá. No, hombre. Estar a la presencia del Señor es mucho mejor. El cuerpo duerme, pero el alma es la que se va con el Señor. Cuando el Señor venga, pues Él va a traer a todas las almas que están en su presencia y va a resucitar los cuerpos en gloria, uniendo cuerpo y alma en su gloria para siempre. Eso es la promesa del Señor. Dicho esto, esto nos lleva al cuarto hecho que nos da aún más consuelo y seguridad al enfrentarse a la muerte. Es el arrebatamiento. Los creyentes, si estamos, acá vamos a ser arrebatados. Si estamos en Cristo, vamos a ser arrebatados. A veces la palabra arrebatamiento cambian o intercambian con la palabra rapto, ¿no? Cuando nuestro Señor venga en el aire, nosotros los que vivimos, y eso lo dice también el apóstol Pablo, dice, seremos arrebatados, ¿cómo? Y en 1 Corintios 15 dice, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuánto tiempo demora usted en pestañear? Ni un segundo, ¿verdad? O sea, así de rápido va a ser. Y esto quiere decir que nosotros entonces debemos vivir en una espera constante de la venida de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos encuentre pues haciendo su voluntad, como dice el Evangelio, Primera de Juan. Y entonces preguntémonos, de repente usted se ha hecho esta pregunta, el mundo, los incrédulos, ¿se darán cuenta de lo que está pasando? ¿Se darán cuenta? Ellos oirán la voz de mando, la voz del arcángel, la trompeta de Dios. Los incrédulos, hablo no de los creyentes, sino los incrédulos, ¿escucharán eso? Puesto que la voz del arcángel, la trompeta de Dios atañen al pueblo de Dios, no lo dice con claridad la Biblia, pero no hay una razón para creer que los incrédulos las van a oír. Ahora, si ellos la oyeren, pues ellos oirán sonidos, pero ellos no entenderán realmente lo que quiere decir. No lo van a comprender. Lo único que van a darse cuenta es de que millares y millares de personas habrán desaparecido instantáneamente y sin duda habrá un caos, habrá dolor. ¿Por qué? Porque
pues puede ser el familiar más cercano que nosotros tengamos. Solamente aquellos que saben de la enseñanza bíblica son los que podrán comprender esto. Solamente aquellos que son salvos, ellos podrán entender. Es posible que haya gente que llegó a la iglesia, pero el día del arrebatamiento no se va a ir, pero sabrá. Y entonces ellos van a decir, es que se produjo el arrebatamiento. Fue el arrebatamiento que estaba en la Biblia. El mundo se va a quedar perplejo sin saber qué pasó. Pero los que venían a la iglesia y que no llegaron a ser salvos, sí sabrán qué pasó. Entonces ellos dirán, no, es que ¿sabe qué? En la Biblia dice, habla de ese acontecimiento. Y esto nos trae esperanza. ¿O no quieren que Cristo venga? Porque estamos preparados. O debemos estar preparados. El quinto hecho que menciona Pablo es una gran reunión, donde dice que los creyentes estarán para siempre con el Señor. Nosotros los creyentes nos reuniremos en persona, cara a cara con el Señor en el aire cuando Él venga. Porque cuando venga Cristo, Él no va a venir a la tierra, no va a poner pies sobre él. En el aire va a ser todo. La palabra griega traducida recibir, que es lo que leemos ahí, es interesante. ¿Por qué? Porque lleva consigo la idea de poder recibir a una persona muy importante dentro de la realeza. Yo pregunto, ¿quién más importante que el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por fe hemos andado con Cristo aquí en la tierra, pero en el aire, ahí dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, hermanos, será una reunión extraordinaria, una reunión majestuosa, una reunión gloriosa, porque todos tendremos cuerpos glorificados. Y será además una reunión eterna, porque estaremos para siempre con Él. Es lo que dice la Biblia. Y esta fue su promesa. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 3 dice, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito de la redención, si usted se da cuenta, no solamente es rescatarnos del juicio, sino relacionarnos con Cristo por toda la eternidad. El día martes les decía, hay una relación entre misericordia y gracia. La misericordia es que no nos aplique el castigo que merecemos, Dios. No nos aplica el castigo que merecemos por nuestros pecados. Pero la gracia, ¿sabe cuál es? La gracia va más allá. La gracia dice, ¿sabes qué? La misericordia te perdonó, pero yo como la gracia te dice, te voy a dar cielos nuevos y tierras nuevas. Te voy a dar un lugar al lado mío. ¿No es extraordinario? O sea, la gracia va mucho más allá, es sobreabundante. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no amar a un Dios que nos ama de gratis, aún con todo lo que muchas veces fallamos? Por lo tanto, esforcémonos, hermanos, en no fallar a Dios. Esforcémonos en poder procurar estar adorándole, exaltando, glorificando, conociendo más de su palabra, orando en todo tiempo, orar sin cesar, escudriñar su palabra, estar presente en su casa. ¿Cómo no poder decir, yo quiero conocer a ese Dios que no solamente me perdonó, sino que además estaré un día a su presencia? ¿Cómo yo voy a hacer caso a este que me está diciendo? ¿O cómo voy a hacer caso a esta situación? No, yo estoy en la casa del Señor. Quiero seguir conociendo más de Él. Porque me importa. Porque yo le importo. Entonces Él me tiene que importar. Salvo que no entendamos eso. Si él está demostrando que yo le importo, ¿cómo yo voy a demostrar indiferencia y decir, pues no me importa? ¿Se da cuenta? Yo creo que, a ver, ¿cuántos saben que cuando nosotros nos reunimos, Dios también está presente? Dios está presente en todo lugar. Imagínense. Vamos al capítulo 5.
versículo 16 al 18, 1 Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Hermanos, el gozo hace que la carga sea ligera. Cuando a usted le toca hacer algo, si lo hace sin ganas, parece que es más pesado eso. Pero si lo hace con alegría, pues se va rápido. No, esto lo hacemos rápido, de volada, ya. El gozo aligera la carga. Dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dios ama al siervo gozoso, así como al dador alegre. Aunque toda la iglesia tiene a veces algunos ahí que andan arrastrando la cobija, todos tristones, pero Dios quiere que su familia, Dios quiere que ellos sean felices. Y esto significa que cada quien tiene que hacer su parte. Hermanos, este libro de 1 Tesalonicenses puede ser aplicado en muchas situaciones de nuestra vida. En primer lugar, podemos ver que nos brinda la confianza de que como cristianos, estemos muertos o estemos vivos, cuando Cristo regrese, juntos estaremos con Él. No importa si nos morimos o estamos vivos, lo más importante es que de todas formas estaremos con Él. En segundo lugar, este libro también nos hace ver y nos asegura que nosotros como cristianos nunca recibiremos la ira de Dios. Nunca recibiremos la ira de Dios. En tercer lugar, nos instruye cómo caminar diariamente en la vida cristiana. Capítulo 4 y 5 es lo que habla realmente. Y al finalizar, ya el apóstol Pablo hace una oración final por ellos, y es maravillosa esta oración. Capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz, el que está habitando en vosotros, os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Termina con una oración extraordinaria. Una oración que nos hace resaltar que nuestro Dios, Él es el que nos santifica, el que nos cuida a nosotros. Y cuida de toda área. Cuida cuerpo, alma y espíritu. Nos guarda sin mancha. Nosotros no podemos cuidarnos, pero si Él lo hace, podremos estar seguros que llegaremos sin mancha. ¿Sí o no? Para eso necesitamos rendirnos a Él. Morir para que Él viva en nosotros. Ese es el evangelio. Dios hace lo que tú no mereces. Porque si tú merecieses, entonces ya no es misericordia. Porque era un merecimiento tuyo. Aún sin merecer, Dios te perdona, te limpia, te purifica y te va a cuidar, te va a guardar para que llegues sin mancha a la presencia de Dios. Muchos que no conocen a Dios dicen: ay, es que ser cristiano es bien difícil, es que te prohíben esto, aquello. Yo no he visto, por lo menos acá, que prohíban o que pongan ahí en la puerta hay una relación de prohibiciones. Creo que a nadie le han dicho no al entrar: mira, pero tú tienes que estar así, así, esto, aquello. No. El evangelio son buenas noticias. Tú que vienes al Señor, tal como tú vienes, el Señor puede llegar a tu vida, interceptar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Y eres como nueva criatura que Dios comienza a obrar dentro de ti. Te da la salvación, pero además te promete la vida eterna, y como acabamos de ver, Él es el que nos cuidará para llegar sin mancha.